Todos sabemos que queremos una mejor escuela para nuestros hijos. El problema es cómo la conseguimos. Eduardo Andere, uno de los mayores especialistas mexicanos en materia de educación, ha estado estudiando este tema durante años y acaba de publicar un nuevo libro que se llama ¿Cómo es el aprendizaje en escuelas de clase mundial? Eduardo Andere es uno de los mayores especialistas mexicanos en materia educativa. Tiene una maestría en Harvard, un doctorado en la Universidad de Boston y ha publicado una serie de estudios, de libros que tratan el tema de la educación en nuestro país, pero también esto es muy importante en otros países del mundo. Esto permite hacer una comparación. Recientemente hizo este libro que está aquí, Teachers' Perspectives on Finnish School Education, las perspectivas de los maestros sobre la educación escolar de Finlandia. Y tengo aquí conmigo un libro que acaba de publicar, Cómo es el aprendizaje en escuelas de clase mundial, pero que de alguna forma es la continuación de un libro anterior que está también aquí con nosotros, Cómo es la mejor educación en el mundo. Eduardo Andere, siempre es un privilegio conversar contigo. El privilegio y honor es mío. En primer lugar, yo tengo que preguntarte, estamos midiendo en los últimos años lo que es la educación a través de pruebas, pruebas que pretenden ser homogéneas, como la prueba de PISA. ¿Qué tanto funcionan y qué tanto no funcionan? ¿Cómo sabemos realmente cuando hablamos de una educación de calidad que estamos hablando de una educación de calidad? Es extraordinariamente difícil. Precisamente la semana pasada presenté una conferencia en Helsinki ante alrededor de 1.200 directores de escuelas del mundo para una asociación, una confederación de asociaciones de directores de escuela donde enfoqué exactamente la pregunta que haces, ¿no? ¿Qué tanto PISA, ¿no?, puede medir la calidad de la educación en países tan diversos como exacto. Corea del Sur y México y Finlandia? Exacto. ¿No? Y al final llegué a la conclusión de que PISA is missing something. PISA está perdiendo algo. PISA no ve todo el contexto, toda la película, digamos, de lo que sucede en educación en el mundo. Por ejemplo, daba yo los casos de Noruega, de Islandia, de Estados Unidos, ¿no? Noruega en los resultados de PISA está en la media o debajo de la media. Sin embargo, es el país más rico del mundo. Es el país en primer lugar en el índice por varios años, en el índice de desarrollo humano de la ONU, dentro del cual se mide la educación, por cierto. Está en primer lugar en índices muy prestigiados de competitividad, en índices de progreso social, en índices, como decía, prestigiados de democracia, y en PISA parece regularmente mediocre, sí, bajo, ¿no? Islandia, por ejemplo, es un país extraordinario. Es un país que acabo de visitar hace un par de meses y que literalmente cambió mis visiones y mis propios paradigmas sobre la educación mundial. Es un país que tiene las mejores escuelas tipo Finlandia, ¿no? Que es famoso por la relación maestro-estudiante, este contacto humano tan importante en la medición del ambiente de aprendizaje, y sin embargo sale en los últimos lugares de la OCDE de PISA. ¿Y a qué se debe eso? ¿A qué has podido medir? Lo que sucede es que PISA no capta toda la profundidad, digamos, de la vida escolar, toda la profundidad y la riqueza que te da el contexto y la información que te dan el contexto y la ubicación, la localización del fenómeno educativo. Déjame hacerte la pregunta que es el título de tu libro. ¿Cómo es entonces el aprendizaje en las escuelas de clase mundial, en las mejores escuelas? ¿Qué están haciendo bien las escuelas que tienen mejor educación? Yo he llegado a la conclusión, desde el punto de vista educativo, hacen muchas cosas, no hay un modelo. Hace 10 años, ¿no?, cuando empecé yo con este proyecto, después de mi libro ese sobre el fracaso de la educación en México, publicado en 2003, que te acuerdas que tú presentaste, ¿sí? Y después hice este libro sobre cómo es la mejor educación en el mundo. Estaba yo tratando de construir un modelo de educación mundial, ¿no? Y le llamaba yo
inicialmente en busca del Shangri-La de la educación mundial. Y pues no lo encontré, ¿no? No hay Shangri-La. No hay Shangri-La, recorrí 21 países, ¿no? Fui a Finlandia, fui a Singapur, fui a Hong Kong, fui a Corea, fui a Japón, fui a Australia, Nueva Zelanda, fui a Suecia, Inglaterra, Escocia. Y viajaste no mucho, pero no encontraste el Shangri-La. No encontré el Shangri-La. De hecho, le tuve que cambiar el nombre a la investigación. Y al final de cuentas me di cuenta, valga la redundancia, de que el tema educativo no es lo mismo que el tema de la política educativa, ¿no? Nosotros pensamos que con los pobres instrumentos de la política educativa y los bajos recursos que tenemos alrededor del mundo en la política educativa, sobre todo en países rezagados en educación como México y el resto de Latinoamérica, podemos impactar muy poco a la educación, que es diferente que la política educativa. Bueno, pero entonces, ¿qué debemos hacer? Perdona que te haga la pregunta, pero ¿qué debemos o podemos hacer en México para...? Okay. Porque yo creo que sí tenemos un bajo nivel educativo y que lo ideal sería tratar de mejorarlo y no nada más decir, pues es muy difícil y no puedo hacer nada. Okay. ¿No? En estos viajes que realicé, digamos, alrededor del mundo, tanto de cambio como epistemológicos, ¿no? Tratando de buscar una respuesta, encontré, digamos, dos vertientes no de solución, sino de explicación de los problemas. Primero, el principal problema del fracaso educativo de los países que estamos bautizados, digamos, con fracaso educativo, son la pobreza, la desigualdad, la corrupción, ¿no? Y luego es más grande... O sea, son problemas sociales más que educativos. Exactamente, es un problema social que impacta tremendamente lo educativo. Pero ¿significa eso que no puedes tener no sé, que no puedes mejorar la educación de un país si no tienes una revolución social, digamos? Significa que en el largo plazo, si no resuelves estos problemas, vas a tener serios... no vas a resolver el problema no vas a resolver el problema educativo, lo vas a seguir arrastrando, lo vas a paliar, pero no lo vas a finalmente resolver. O sea, esta idea de que es la educación la que promueve la prosperidad y el cambio social es falsa. Es falsa, es al revés, es al revés. Sí. No somos pobres porque estamos mal educados, sino que estamos mal educados porque somos pobres. ¿Qué pasó en Corea del Sur? Corea del Sur es un ejemplo, o Singapur, son ejemplos de países que pasaron de una pobreza extrema notable, los dos estaban a nivel de países africanos, y en 40, 50 años pasaron a ser de los países más... Voltearon la tortilla, como decimos aquí, voltearon completamente la tortilla. Así es, pero también sus sistemas educativos lo hicieron, porque, no sé, Corea del Sur tenía un 90 y tantos % de analfabetismo, y hoy Corea del Sur y Singapur aparecen siempre entre los primeros lugares del mundo. Fíjate que yo me hice la misma pregunta hace 10 años, y en este primer libro visité tanto Corea como Singapur, y en el segundo tomo de ese libro que está por publicarse en unos 3 meses más, está Singapur, ¿no? Sí. Está Japón y está China también. Y yo me hago la misma pregunta. Efectivamente, por ahí de los años 50, después del final de la Segunda Guerra Mundial y de la guerra regional de Corea, ¿no? Del 50 al 53, con una Corea ocupada por los japoneses, con una Corea ocupada por la división del mundo por estas dos grandes potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Tanto Corea como Singapur estaban en sus indicadores de bienestar económicos, digamos, medidos por el PIB per cápita, estaban por debajo del bienestar económico de México. Y ahora están, bueno, no te quiero decir, están muy por encima. ¿Qué sucede en estos países que han evolucionado tanto? Tienen una cultura profunda, milenaria del esfuerzo y del trabajo. El trabajo y el esfuerzo está en la médula, está inscrito, digamos, en la sangre de la población. Déjame decirte una cosa, Eduardo. Alguna vez un maestro mío, quien yo respeto mucho, podría estar equivocado, me dijo, cuando yo trataba de explicar alguna situación de pobreza en términos culturales, me dice, cuando alguien ofrece como solución o como explicación una propuesta cultural, es que no está entendiendo el problema. Y lo pensé esto cuando Enrique Peña Nieto dijo que la corrupción es un problema cultural, pero me está entrando en la cabeza ahora que me dices que es un problema de cultura. Sí es tan fuerte la cultura de un país asiático en contraste con México como para hacer este cambio. Claro.
Tengo por ahí otro libro publicado que tú también me hiciste el favor de presentar en este programa que se llama La cultura del aprendizaje. Así es. Donde yo comparo la cultura del mexicano, digamos, a la usanza de Octavio Paz, ¿no? Es una actualización de El laberinto de la soledad, pero con datos 50 años después, y donde comparo, digamos, cuál es la cultura del mexicano para el aprendizaje con la japonesa, con la coreana, con la singapurense, etcétera. Y a lo que llego es a la conclusión de que efectivamente cultura definida como hábitos, ¿no? Como lo que hacemos, ¿no? Constantemente, qué tipo de cosas hacemos constantemente, es definitoria para tratar de entender. Pero aunque, por ejemplo, en Corea, hablando de culturas, tienes Corea del Norte y Corea del Sur con el mismo idioma, la misma cultura. Esta es la segunda vertiente por la que quería yo platicar, de dónde estoy tratando de encontrar la salida. Más que buena educación, necesitamos buen gobierno. Y necesitamos una secuencia de buenos gobiernos, ¿no? Que vayan, si no existe esta cultura, un buen gobierno, digamos, va trabajando para abonar el terreno en donde se va a forjar una nueva cultura, ¿no? Tenemos una cultura de antiaprendizaje comparada, no te voy a dar datos ni te voy a dar estadísticas, pero el mexicano literalmente no lee, ¿no? Por cada hora de lectura vemos 10 horas la televisión. Y no precisamente vemos la televisión en programas educativos como este programa, sino en programas tipo chatarra. Pregunta muy importante, ¿qué tendríamos que estar haciendo en México en materia de política educativa con la aspiración de que independientemente de nuestros problemas culturales pudiéramos ir mejorando nuestro sistema educativo? Ok, en materia educativa necesitamos redefinir el sistema educativo, ¿no? Necesitamos descentralizar, necesitamos delegar el poder de decisión, sacarlo del escritorio, de un solo escritorio, del escritorio, para usar la metáfora del escritorio de Vasconcelos, y permitir que los estados tengan más involucramiento en las decisiones de política educativa. 2, necesitamos redefinir el perfil del maestro mexicano. Necesitamos un nuevo maestro para un nuevo siglo, ¿no? Y para esto necesitamos trabajar tanto en la actualización y profesionalización del maestro, como en un nuevo esquema de atracción, formación, certificación y colocación del maestro. Y necesitamos preguntarnos como sociedad qué tanto valoramos al maestro, ¿no? Y esto, bueno, queremos buenos maestros, necesitamos crear un buen proyecto de carrera docente. Entonces, hacer la transformación no va a ser fácil en México. ¿Ayuda en algo la reforma educativa? La reforma educativa apenas empieza, está muy mediatizada en el tema de la evaluación. La evaluación es una cosa muy importante, Sergio, tú lo sabes mejor que yo. Lo he dicho pero yo, es parte del proceso, ¿no? Necesitamos educar más que evaluar, o sea, necesitamos mejorar el producto que vamos a evaluar. Si evaluamos el mismo producto, siempre nos va a dar la misma evaluación. Necesitamos que ahora nos concentremos en mejorar el producto que después vamos a evaluar. Eduardo Andere, antes de que nos despidamos, déjame decirte que las primeras veces que conversaba contigo tenías más certezas que incertidumbres, hoy tienes más incertidumbres que certezas, y yo creo que a lo mejor esto puede ser interesante, porque cada vez sabes más del tema, de eso no me cabe ninguna duda. Eres muy gentil, Sergio, eres muy Gracias gentil. por estar con nosotros aquí en la entrevista. Es Eduardo Andere, uno de los principales especialistas en materia educativa de nuestro país. De hecho, da conferencias en todo el mundo acerca de los sistemas educativos de todo el mundo. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.